se venía desarrollando bien la campaña de vacunación en el Uruguay, parecía contenida la pandemia. Sin embargo, en los últimos días se han registrado un incremento de casos como prácticamente en todos lados, y el gobierno uruguayo ha adoptado algunas medidas vigentes hasta el 12 de abril que contemplan, por ejemplo, el cierre de escuelas, oficinas públicas, entre otras. ¿Qué está pasando en el Uruguay? Se lo vamos a preguntar a Diego Varela. Él es periodista de Uniradio, que es la radio de la Universidad de la República, y a quien le agradecemos que esté conectado. Hola Diego, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por este contacto. Fabricio, Facundo, debería decir malos días en el caso de ustedes, así que un verdadero gusto estar en contacto con una radio universitaria colega, siempre a disposición. Lo mismo para nosotros, Diego, el gusto es nuestro. Bueno, ¿son malos días estos últimos en el Uruguay que han obligado a tomar medidas más restrictivas? Bueno, sin dudas que sí, porque a casi un año y algo, obviamente, de haber comenzado la pandemia, desde que se declarara la emergencia sanitaria el 13 de marzo del año pasado, Uruguay está viviendo en este momento el peor momento de la pandemia y lo que se podría asemejar a una primera ola, porque claramente en el 2020 no la tuvimos y es como que realmente recién ahora nos estamos empezando a desayunar en serio de lo que se trata la pandemia de COVID-19, porque eh, el análisis que hacen todos los expertos en la materia concluye que recién en este momento estamos, por ejemplo, en Montevideo, ¿no? Que es la capital y la única gran Mm. urbe que tiene el país, con una circulación comunitaria real del virus. Muchísimas veces siempre se hablaba de poder hacer de que había un estricto seguimiento epidemiológico de todos los casos positivos que iban surgiendo. Y recién ahora que llegamos estamos en un promedio diario de casos de 2.000 positivos en el país. Ujú. Tuvimos un pico hace 3 días atrás que fueron 2.700, pero la mayoría de los días estamos alrededor de 1.600, 1.700, 1.800 casos. Diego, Recién ahora, sí, cuando decís recién ahora tenemos circulación comunitaria, recién ahora desde el comienzo de la pandemia, el año sí, 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 pasado. claro. Es decir, no circulación comunitaria en el sentido de que ahora estamos en un momento de que vos podés afirmar, ya no hay focos claramente identificados, ni que son en lugares de trabajo, ni no sé, en un lugar deportivo o en un centro de estudio, sino que es una circulación comunitaria real, y eso es lo que de a poco empezó a tomar conciencia de la gente en general de que la exposición ahora realmente es muy alta, y el hecho de poder salir a la calle es un riesgo obviamente para la salud, y por eso hay que estar extremando medidas y aumentando al máximo dentro de todas las posibilidades que existan para quienes tenemos que salir a la calle por una circunstancia o por otra, teletrabajar al máximo y bueno, cuando se toca salir, obviamente cuidarse como más se Ujú. pueda. 2.000 casos diarios de COVID positivo. ¿Cuál es la demanda o cómo está la demanda en el sistema de salud? ¿Cómo está el sistema de salud para contener, imagino que un incremento de la demanda, por ejemplo, de camas críticas? Sí. Bueno, con respecto al sistema de salud, está en un momento que rondando el 70% de ocupación de camas de CTI en este momento, lo cual hace prever que si justamente no se achata la curva de crecimiento de casos, y el riesgo obviamente es que viene a continuación semana de turismo con una mayor circulación como se prevé de personas, en el caso de que llegáramos a seguir ascendentemente la cantidad de casos positivos, la cantidad de camas no darían. Se han anunciado por parte del Ejecutivo distintas medidas que tienden a sumar cantidad de camas en CTI, pero lo cierto también es que desde las comunidades médicas se ha aclarado muchísimo de que no es solamente poner a disposición camas de CTI, es algo muchísimo más complejo el poder generar una atención integral, que tiene que ver principalmente con los equipos de trabajo, que también están saturados los equipos de CTI, porque cuando en los centros de salud, cuando se Mm. da un caso de coronavirus, permanentemente quedan muchísimas personas que atienden en la salud aisladas. Esto ha pasado en todos los países, obviamente, no es una particularidad acá, que implica que toda una sección de un hospital tenga que ser cubierta por suplentes, por personas que no están por ahí acostumbradas a esas especialidades, y ese es uno de los principales
riesgos a los que nos estamos atravesando ahora. No solamente que estamos a punto de llegar a la saturación completa de camas de tratamiento intensivo, sino que además se va a estar llegando a una poca capacidad de respuesta médica por escasez de manos para poder atenderlos. Ujú. Diego, en esta circulación comunitaria del virus, ¿se ha podido establecer en qué proporción está circulando, por ejemplo, alguna de las mutaciones como la cepa de Manaos, teniendo en cuenta la proximidad con Brasil? Bueno, la aparición de la cepa de Manaos fue comunicada hace cuestión de 3 días, que coincidió además con el día de la máxima cantidad de casos, estos 2.700 que les comentaba recién. Y bueno, en realidad es como que relativamente nuevo, no hay demasiada información más allá justamente del informe científico que se brindó a toda la comunidad. Sí se informó que está presente en la capital y también en otros 7 departamentos, pero bueno, es como relativamente reciente y no hay datos concretos con respecto a esta cepa que recién acaba de aparecer. Ujú. Y hasta el 12 de abril va a haber algún tipo de restricciones, pero teniendo en cuenta que es la semana del turismo, esas restricciones están apuntando, por ejemplo, a escuelas y oficinas públicas, pero no así, por ejemplo, a centros comerciales y bares. Claro, a ver, hay una cuestión, digamos, que es uno de los principales ejes de discusión que se ha dado en el país desde que comenzó la pandemia. Para poner en contexto brevemente, recordemos que el gobierno de la calle Pou asume 13 días antes de que estalle la emergencia sanitaria, lo cual obviamente no es sencillo, digamos, manejar un contexto de estas características para un gobierno que recién está Mm. asumiendo. Pero también en muchas cuestiones, tratándose de un gobierno de corte neoliberal, facilitó muchísimas explicaciones a la hora de poder realizar distintos recortes presupuestarios que ya venían, ¿no?, empezando a comentarse desde la época de la campaña electoral. Por ejemplo, a la ciencia, a la investigación y a la universidad pública. Ujú. Incluso en este contexto de pandemia, donde han sido actores absolutamente relevantes en la atención para la pandemia y en el desarrollo de nuevas técnicas que permitan brindar una mejor atención y el estudio de los casos. Pero, para ponerlo justamente en contexto, esto que se asumió el gobierno, además, las medidas que se han tomado históricamente, no solo en estas últimas medidas concretas que se dieron hace 3 días, sino desde que comenzó la pandemia, siempre han tendido como para el mismo lado, que es el de a los privados, a las empresas privadas, prácticamente quedar libertad de acción. No Ujú. ha habido, por ejemplo, obligaciones de restricciones. Recuerden que acá en Uruguay nunca se declaró cuarentena obligatoria, Sí. jamás, desde que empezó la pandemia. Siempre se ha apelado al discurso de la libertad individual responsable, que por supuesto que es algo importante, pero que debe coexistir con medidas de restricción si se quiere realmente atacar la pandemia y no dejar liberado a las personas la carga de la responsabilidad de la pandemia y que el gobierno no tome medidas. Se ha, por ejemplo, grabado a los empleos públicos más altos con un impuesto para formar un fondo coronavirus, para atender la pandemia, un fondo económico, lógicamente. Y siempre todas las medidas han además cortado y atacado determinados sectores. Por ejemplo, la cultura, que ante Ujú. cada pequeño brote siempre ha tenido que cerrar completamente sus salas de espectáculos, tanto musicales, teatrales, en fin. Em, Paralelamente nos encontramos con este escenario donde los centros comerciales siguen abiertos. Es una gran contradicción, lógicamente no hace falta ser Claro. demasiado listo para darse cuenta de que hay una intencionalidad de hacia dónde, qué sectores atacar y qué sectores hacer de cuenta que no está pasando nada. Ujú. ¿Y esto Este, provoca algún ruido, Diego, en esos sectores? Porque, por ejemplo, lo que recibimos nosotros desde acá es un manejo ejemplar de la pandemia, con una administración correcta, que está haciendo las cosas bien, sobre todo sectores, por ejemplo, que responden a una misma cosmovisión que la que tiene el propio Lacalle Pou. sí, lógicamente que es un gobierno que ha hecho un manejo
bastante correcto, diría yo, de la comunicación en términos generales. También poniéndolo en perspectiva con respecto al gobierno de izquierda del Frente Amplio, que era bastante torpe a la hora de comunicar, sobre todo sus logros. Entonces, han venido como con cierta expertise de agencia de publicidad, por decirlo de alguna manera, y ustedes sabrán encontrar fácilmente algunas comparaciones del lado de ustedes también. Eh, que en definitiva muestran, obviamente, ciertas acciones que se han tomado, pero que incluso han generado, a ver, para ser bien claros, enfrentamientos, y ustedes me preguntaban por lo de los ruidos. Hay un ruido permanente incluso con el GACH, que es el Grupo Asesor Científico Honorario, conformado por expertos científicos de distintas ramas, que son quienes asesoran en la asistencia a la pandemia a este gobierno. Y ha habido permanentemente, y sobre todo en los últimos tiempos, una contradicción entre el asesoramiento que se está dando por parte del grupo y las medidas que posteriormente se toman. No hay una coincidencia, no están manejándose los mismos códigos. Y eso evidentemente habla de que el Poder Ejecutivo empieza a manejarse un poco por su propia cuenta y que ya está dejando de responder al Consejo que llamó y convocó justamente para que tenga una opinión. Fue en la última conferencia de prensa del presidente Lacalle Pou, usó una expresión que cuando le cuestionaban de por qué no se habían tomado medidas antes para poder evitar el crecimiento de la pandemia, él decía, bueno, ahora con el diario del lunes es más fácil hablar, esa típica expresión que todos conocemos. Sí. Y uno de los integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario, que se llama Gonzalo Moratorio, le respondía diciendo, el diario del lunes se lo pusimos arriba de la mesa hace un mes y medio, el 8 de febrero. Claro. Diego, y en definitiva entonces, las restricciones, por ejemplo, ¿qué es lo que van a poder hacer y qué es lo que no van a poder hacer de aquí al 12 de abril? Las restricciones apuntan más que nada al cierre, o sea, de total de escuelas y liceos, de toda la educación, en todos los niveles, a nivel público, y también, por supuesto, de oficinas públicas que se mandan a teletrabajar, con la semana de turismo en el medio que queda marcada, que obviamente no... ya de por sí era una semana en la que no se iba a trabajar, pero no tiene ninguna restricción con respecto a la movilidad. Es decir, no hay ningún tipo de restricción en este sentido. Si mañana una familia de 8 personas se quiere trasladar a otro departamento del país, lo que serían las provincias en el caso de ustedes, para irse de vacaciones, lo puede hacer sin ningún tipo de problemas. Incluso la policía está alentando a que no se conformen aglomeraciones, lógicamente, ¿no? Como pasa en todos lados, pero a la hora de restricciones de la movilidad no hay ninguna en concreto. Diego, ¿y esperan o imaginan que va a ser una movida de turismo interno o hay expectativas de que puedan llegar turistas de algunos países vecinos? Me pregunto, por ejemplo, si no tienen suspendidos los vuelos con Brasil. Bueno, si bien el país sigue con la frontera cerrada de alguna manera, es decir, que el turismo tradicional de libre circulación no se está dando, sí hay, digamos, algunos viajes más puntuales que se dan tanto para salidas hacia Europa o Brasil y también Argentina. No se espera, digamos, que exista un turismo en este sentido, porque no se permite el ingreso turístico en este momento al país, y en realidad lo que se está dando es la circulación turística interna, que es lo que se ha fomentado incluso para el pasado verano, que bueno, fue una temporada lógicamente muy especial, porque todos los agentes turísticos y sectores del rubro, acostumbrados a recibir una enorme cantidad de visitantes, tanto argentinos como brasileños, tuvieron que reconvertirse de alguna manera para abrirle los brazos a personas que dentro de Uruguay. El caso de Punta del Este fue uno de los más claros en este sentido, que lógicamente siempre era solamente hacer rápidamente así con el dedo y se llenaba de argentinos de la noche a la mañana cuando arrancaba la temporada estival, y ahora tuvo que adecuarse también en cuanto a precios y un montón de cosas para recibir uruguayos y uruguayas, porque si no, la cuestión no iba a caminar.
Claro. Diego, para ir terminando, una curiosidad. Se habla en Uruguay de la Semana del Turismo, no de la Semana Santa como en el resto de los países. Sabido es que es un país eminentemente laico el Uruguay. Pero te quería preguntar, ¿qué pasa durante los días en los que en otros países se celebra la Semana Santa? ¿Hay actividades religiosas? ¿Son importantes, masivas? ¿No tanto, más o menos? Bueno, como vos bien decías, Uruguay obviamente es un país laico, donde el Estado no consagra ninguna religión oficial y en ese sentido no participa oficialmente de ningún tipo de celebración religiosa. No obstante, el concepto de laico implica justamente no que no haya religión, sino Claro. abrir la libertad de que cada persona use, valga la redundancia, esa libertad individual que tiene para la práctica religiosa que más entienda. Y en ese sentido, obviamente, no deja de ser un país con una profunda tradición católica, donde las festividades católicas son las más seguidas y obviamente hay muchas personas que practican la religión católica y que se pliegan a los festejos, seguramente en menor medida que en otros países, porque como comentábamos, la carga religiosa de Uruguay está muy difuminada y muy lavada después de más de 100 años de tener un país con el Estado separado de la Iglesia, pero sin duda que sí, que la Iglesia Católica sigue teniendo una relevancia a nivel social y el peso también político, lógicamente, que acostumbra en casi todos lados donde se planta firme y se celebran, lógicamente, fiestas católicas religiosas. Ujú. Y ahora sí, te hago la última pregunta, Diego, porque hoy se está produciendo una reunión virtual de los presidentes del Mercosur a 30 años del nacimiento de este bloque. En aquel momento, por Uruguay, suscribía el acuerdo un Lacalle y hoy hay otro 30 años después. ¿Cómo se ve en el Uruguay? ¿Una continuidad el gobierno de la calle Pou respecto del de su padre? Bueno, lógicamente que sí, con respecto a una visión neoliberal en muchísimos aspectos, siempre alentando y privilegiando el sector privado por encima de lo público, con las medidas que se toman muchas veces se transmite un profundo desprecio por lo público principalmente. Esto es algo que se arrastra desde el gobierno de Luis Lacalle Herrera, el padre de la calle Pou. Em, y la perspectiva que podemos hacer de aquello que pasaba hace 30 años, lógicamente, es, tiene que analizarse desde todo lo que pasó en el medio, ¿no? Porque pasaron muchísimas cosas. Cuando se concibió el Mercosur, fue en un contexto donde la mayoría de los países que lo formaron, y entre ellos Uruguay, comandado con la calle Herrera, era una práctica principalmente comercial y estaba apuntada solamente a esa dimensión de poder generar ciertas facilidades que fueran en ese sentido. Sabemos que después de pasados los 2000, en la era progresista que tuvo el continente, en particular el Cono Sur, eso fue tomando y mutando de alguna manera a un hermanamiento también que incluía afortunadamente lo cultural y otras dimensiones que forman parte de generar un bloque consolidado a nivel de países. Y esa visión que existió en su momento a mediados de los 2000 ya no corre más, y sí se entiende que por parte de la calle Pou se quiere continuar con el legado de su padre, en tanto de que esto es una cuestión meramente comercial y a mí no me vengan a hablar nada de que tenemos que hacer otro tipo de alianzas, porque cualquier cuestión que exceda lo comercial, siempre desde sectores conservadores, como es el gobierno actual que tenemos en Uruguay, se apela a ese viejo discurso de que esto está teñido de lo ideológico y nosotros no hablamos de ideológico porque no tenemos ideología, bueno, cosa que ya sabemos que Sí, es ideológico para qué lado también. se va cuando alguien dice que no tiene ideología. Ujú. Clarísimo. Diego Varela, muchas gracias por estos minutos, muy amable, que estés muy bien y bueno, cuando necesites algo, acá hay una radio universitaria también. Encantado de participar, muy malos días para todos y todas, y desde la Uniradio de Uruguay también quedamos a disposición. Un fuerte abrazo. Dale, otro para vos. Hasta luego.